personas gramaticales que nos faltan, ¿eh? Entonces, para eso hay que estar muy, muy atentos, estimados amigos. Chaita, nispa, hallarizun, chukuna, wawapan, chegun. Mira, lo que vamos a hacer lo siguiente el día de hoy. Ya, a ver. Tenemos algunos temas pendientes hoy día. A ver, ya está. Kaypkash Habris, más estaremos. A ver, Hamnagis. A ver. ¿Se ve la pantalla? Recucuncho. Sí se ve. ¿Eh? Muy bien. Estimados amigos, hablando de este tema que nos toca trabajar, la anterior clase hemos terminado en algo más que estamos viendo, ¿eh? A ver, aquí estamos en la página 14, 13, creo que estamos. Antes de pasar a morfología nominal, ¿ya? ¿Qué hemos trabajado? Y matan y yacharanchis, ¿ya? Por ejemplo, estamos en la página 13 y lo que estamos aprendiendo durante este tiempo, estimados amigos, es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño repasito trabajado la clase pasada y luego vamos a darnos el salto del día de hoy, que va a ser prácticamente terminar todo el tiempo pasado, ¿ya? Muy bien. A ver, ya. Estimados, recordatorio, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Ya, en unos simples pasos te voy a dar, vamos a hacer una retroalimentación de la clase pasada. Y matata hanchis, que hemos avanzado, ¿ya? Hemos avanzado dos temas muy interesantes. ¿Ya? Aquí vamos a estar trabajando, a ver, por favor, mientras que el Word se abre. Aquí veamos, estimados amigos. Un momentito. Casualito Monancho. Casualito Monancho. De aquí se cuida ese techo. Ya. Entonces, el tiempo futuro. Deben entender aquí en el texto mismo, nos da las ideas más interesantes de cómo trabajar el tiempo futuro. Y también hemos avanzado las formas negativas. Hemos avanzado la primera, segunda, tercera persona. Aquí está, mira. Hemos dicho, el tiempo futuro en el quechua sureño, hablando directamente del Jamuk Pacha. Ahora, la pregunta es, ¿y profesor, cómo se dice en el quechua hora? Ya, mana de cancho. Ya, entonces muchos dicen, es Pacha. Pacha, estimados amigos, está referido directamente al tiempo, ¿ya? Al tiempo que nosotros eh, mencionamos, ¿eh? Pacha. Entonces, ahora, veamos lo siguiente, estimados. Cuando nosotros nos encontramos con este tema del Hamok Pacha, ¿ya? Con el tema del Hamuk Pacha, simplemente debemos entender que hay desinencias verbales o en algunos casos denominados sufijos verbales que cumplen esa función de darnos esa idea clara del tiempo presente. Por ejemplo, aquí dice, Hamuk Pacha, y aquí me da un grupo de sufijos, el saj, el inki, el inca, sunchik, saj, kuinkichik, encaco. Este grupo de sufijos vienen a ser los más importantes que nosotros vamos a utilizar durante el proceso de aprendizaje. ¿Entendido? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Eh, mira, veamos, estimados amigos. Si abro ya, no quiere abrir. Ya, y me da con que. Entonces, mira. Primero veamos aquí. Cuando yo quiero, en este caso, trabajar, mira, en Ñuja,
siempre va a tener una desinencia verbal que viene a ser el saj. Y siempre dices, no hijos taquisas, tososas, porizas. Siempre va a ser esa la estructura. Luego hemos trabajado con el can. Aquí está el can. El can también suele trabajar con qué? Con la terminación inki. Y decíamos can, mijonki, can, purinki. Y aquí debíamos agregar un complemento que vendría a ser un adverbio de tiempo. Can pakarin mijunki, can pakarin takinki, can pakarin pujlanki. Siempre agregarle un complemento, ¿ya? Para darle esa idea más clara. Y luego hemos avanzado para el pai. Aquí está el pai, mira. Pai, él o ella. ¿Y cuál era la terminación? Inca. Y siempre dijimos, pai mi junca, pai taquinca. En este caso hemos utilizado el verbo samai. Pai, sama, samanca, samanki, samasa. Los tres primeros casos hemos trabajado. ¿Entendido? Cuando ya tenemos los tres primeros casos, ahora nos toca trabajar, estimados amigos, los demás. ¿Y cuáles son esos demás que nosotros debemos utilizar? Ahora vamos a trabajar para Ñujanchik, para Ñujaiku, para el Hankuna y para el Paikuna. Para estos cuatro. ¿Me entienden? O sea, primero para el Ñujanchik, para el Ñujaiku, para el Hankuna y para el Paikuna. Y veamos, a ver, aquí tenemos. Veamos. Como la anterior clase, también vamos a ordenarnos para que podamos entender claramente lo que queremos trabajar. ¿Ya? Estimados amigos, aquí está. Vamos a mostrar la pantalla, toda la pantalla. Y veamos, mira. Cuando yo quiero trabajar con el siguiente pronombre personal, que vendría a ser el ñujanchik o no hanchis, aquí está, mira. No hanchis. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que debo tener en cuenta en este caso? Cuando ya tenemos el no hanchis, estimados amigos, solo debemos entender un poquito más lo siguiente. Recuerden esto. Lo que estamos trabajando es el hammock patch. Y mata hammock patch, gam. Hammock patch. Vamos con el hammock patch. El tiempo futuro. ¿Entendido? Pacha, el tiempo futuro. Ahora, ¿qué nos dice? Cuando trabajamos el Pacha, nos encontramos con Ñuja. ¿Y cuál sería la terminación o el sufijo para el Ñujanchik? Ñujanchik se traduce como nosotros, pero, estimados, tenemos una desinencia, un sufijo verbal que en este caso viene a ser el inchik, ¿ya? Pero en un tiempo futuro esto va variando. Vendría a ser el sun. Aquí está, mira. El sufijo verbal es el sunch. Entonces, teniendo estos recursos, no hanchik, nosotros, ¿qué vamos a conocer? Ahora vamos a utilizar un grupo de verbos. ¿Cuál será ese grupo de verbos que vamos a trabajar? Podemos trabajar los verbos en ¿dónde? En la cocina hemos trabajado. Vamos a trabajar los verbos ¿dónde? En la casa, ¿ya? En la casa. ¿Y cuáles serían? Hay varios cantidad de verbos que vamos a utilizar. Por ejemplo, en la casa, yo puedo empezar con pichai. Y mat pichai viene a ser barrer. Pichai, barrer o limpiar, dependiendo. Luego tenemos otro verbo en la casa, ¿ya? Waikui. ¿Qué es waikui? Viene a ser el verbo cocinar. Luego puedo utilizar otro verbo, no solo el piche y waikui.
Puedo utilizar otro verbo en casa que es descansar, samai, que viene a ser descansar. Ahora, también mirar, viene a ser el Hawaii, que ahora es mirar. O sea, ya tengo un grupo de verbos que voy a utilizar para trabajar el día de hoy. Ahora, teniendo estos verbos que yo utilizo o puedo poner en práctica de manera frecuente, ahora debo entender lo siguiente. Tengo aquí el no hanches, ¿ya? Aquí está, miren. No hanches. Entonces, a partir de este no hanches, yo voy a empezar a plantear más ejemplos. Veamos. Y lo que debo quedar, o lo que debe quedar claro, estimados amigos, es lo siguiente. Miren, ya tenemos los verbos. Hanchik, ñohanchik, ñohanchik, ñohanchik. Ahora, las terminaciones. Las terminaciones que van a ser utilizadas, en este caso, van a ser el sunchik. Siempre, el sunchik. Esa es la terminación, el sufijo verbal que se va a utilizar. No canches, mijo, sonchis, no canches, taqui sonchis, no canches, sonchis. Ahora, cuando ya tenemos estos dos elementos, ahora viene la parte más importante. Utilizar un verbo. Y aquí arriba tengo el verbo picha, ¿ya? Agarro el verbo picha y pongo aquí. No hanches, picha sonchi. Mira, fíjate. No hanches, picha sonchi. Ah, ya quiero otro verbo, profesor. Agarra el verbo waiko. Igualito. No hanches. Waiko, sonchi. Ah, vamos a descansar. Samai. Agarro el verbo sama y digo, no hanches. Sama sonchis. O simplemente el verbo mirar. No hanches. Kawa sonchi. Ya está. Aquí literalmente he utilizado, ¿ya? Cada uno de estos recursos que yo quería trabajar. ¿Me entiende? O sea, para aprender el quechua, simplemente, amigos, una de las cositas que ustedes tienen que dominar es esas terminaciones. Ñuhanchik en el tiempo futuro siempre va a ir acompañado con el sonchik. Mi hijo sonchik, taki sonchik, puri sonchik, java sonchik, puklia sonchik. Todo siempre va a ir acompañado con esta terminación. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien. Ahora, teniendo ya esta idea clara de no hanchis, mejor sonchis, purisunchis, este grupo es un grupo de expresiones que están en un modo afirmativo. Esa es la idea, están en un modo afirmativo. Y ahora, cuando es afirmativo, estimados amigos, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Podemos, en este caso, ya tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, fíjense, mira, ya tengo el contenido afirmativo. Ahora lo que tengo que hacer es convertir este mismo contenido en negativo. ¿Y cómo voy a convertir? A ver, vamos a ver, ¿cómo podemos convertir? Si ya tenemos el afirmativo, ahora nuestra tarea, estimados amigos, es el negativo. Y entonces para el negativo hemos hablado desde hace tiempo, desde que estamos empezando, que se utilizan los recursos mana y el chu. Y como regla que hemos estado viendo durante este tiempo, es que el mana es el recurso que se va a colocar después del pronombre. No ganches, mana, no ganches, mana, no ganches, mana, no ganches, mana. Ahora, cuando ya tenemos esta manera o esta estructura, el sufijo chu es el otro elemento que va a complementar para que una oración realmente sea negativa. Y
se coloca al final. No hanchis. Picha son mana picha son jichu. No hanchis. Mana, ¿ya? Waiko son jichu. No hanchis. Mana, sama son jichu. No hanchis. Mana, hawa son jichu. O sea, eso también hemos aprendido hoy. Aquí literalmente he colocado los recursos que nos ayudan a entender todo lo que es el tiempo que estamos trabajando, el tiempo futuro, pero en un modo negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Nos faltaría lo siguiente. Podemos agregar a este grupo las expresiones interrogativas. Mira, fíjate, aquí ya trabajé negativo. Ahora voy a trabajar una expresión interrogativa. La interrogativa para todos y para que lo entiendan de manera sencilla, solo utiliza el chu. Cuando yo tengo el chu, simplemente elimino el mana. ¿Ya? Aquí está, mira, el mana. Voy a eliminar. No ganches. Pichas un chischo. Eliminando el mana, me quedo con algo. Para que mi pregunta sea completa, tengo que agregar el signo de interrogación al final de la oración. O sea, este es el único paso que se tiene que seguir para que una expresión se convierta en una expresión interrogativa. ¿Me entienden? O sea, a partir de una expresión, en este caso, afirmativa, para la negativa solo agregas el mana y el chu, y para la interrogativa simplemente al final le agregas el chu. Ahí terminaría toda la secuencia. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, estimados, ya conoces los tres. ¿Me entiende? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? Kanju Tapuikuna Manachu. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Alguien que no me haya entendido? A ver. Muy bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué dicen? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo, estimados amigos? Ya, a ver, vamos a leer ahorita sus mensajes, ¿ya? ¿Qué nos dicen por aquí? A ver, por aquí, ¿qué nos dice? Está correcto, dirán algunos, pues, ¿eh? A ver, vamos a ver. El segundo libro, ¿con qué nombre está en el Drive? Ahorita vamos a explicarles, ¿ya? Muy bien. Ahora, estimados amigos, recuerden lo siguiente en este caso. ¿Qué está pasando? Cuando nosotros nos encontramos en el tiempo futuro, también nos encontramos con el New Hanji. Ahora, muchas veces las personas, cuando nosotros queremos aprender el quechua, ¿ya? Suele pasar algo. Suele confundirse el New Hanji con el New Haiku. O simplemente el no Hanjis con el no Haiku. Ahora, en este caso, estimados, ambas expresiones se traducen literalmente a lo mismo, a nosotros, eh, en el caso del quechua se traduce, o al castellano se traduce sin nosotros, pero no sabemos cómo diferenciar. Cuando nosotros nos encontramos con el no haiku, simplemente debes entender que esta no incluye, fíjate, no incluye al oyente. Tú dices, oye, no haiku, solo nosotros, más no el oyente. El sufijo verbal que utilizamos es la terminación saco. Ese es el sufijo verbal. Entonces, ahora que ya conoces, debes tener el día que tú utilices no haiku, que está aquí, vamos a poner con un color moradito, ¿qué va a pasar?
vas a tener que utilizar el sahku por ley. Si no, tu expresión va a estar mal, va a estar confusa, va a estar equívoca, entonces tu quechua por consiguiente no va a ser bueno. Entonces, ahora, yo puedo darme el tiempo y decir, y ahora sí nos toca trabajar algunos verbos, que te voy a dar una idea muy interesante. Reflexivos. Pero profesor, ¿cómo son estos verbos reflexivos? ¿Cómo voy a utilizar? Aquí está, mira. Verbos reflexivos. Aquí está Baorche y Panache. Entonces, un verbo reflexivo es aquella acción que cae a ti mismo, ¿ya? Cae a ti mismo. Por ejemplo, en caso de los verbos reflexivos, en el castellano se utiliza lo siguiente. Me, te, se, ¿ya? Y el nos. Ya está. Ahora, por ejemplo, ¿cómo yo voy a hablar de los verbos reflexivos? Todo esto que estamos diciendo, me, se, te, nos, todo ello, literalmente, estimados, se va a traducir a lo siguiente. Se va a traducir esto al famoso Q. Recuerden esto, al famoso Q. Aquí está. Este es el verbo reflexivo por excelencia. Por ejemplo, vamos a estar en nuestra habitación y vamos a tener, vamos a hacer ciertas acciones. Por ejemplo, encontramos la primera acción. Hawa y Matakama es mirar. Peinar viene a ser ñaj, chay, que en este caso viene a ser peinar. Ya. Lavarse los dientes, ya, cepillarse, moj, ya, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos dos verbos, puedes entender que esos dos verbos están en modo infinitivo. Entonces, ¿qué va a pasar para que estos verbos se conviertan en el caso de verbos reflexivos? Algo sencillo que tú tienes que saber. Si aquí encuentras una Y al final, en todos los casos encuentras una Y, para que este verbo sea ya reflexivo, antes de la Y tiene que ir el famoso hawakui. Y matakama hawakui. Ahora es mirarse. Ñakchakui. Y mata ñakchakui. Viene a ser, en este caso, peinarse. Los verbos son así. Hawakui, ñakchakui. Ya está. O sea, mira, ya conocí, ya aprendí algunos verbos reflexivos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo sigo los demás pasos. No va a ser necesario, si yo le agregué el Q, simplemente estoy dando referencia al modo de acciones que yo realizo de modo reflexivo. No estoy hablando de otra cosa, sino de acciones en modo reflexivo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Ya? En este caso, lo que vamos a hacer nosotros, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Simplemente vamos a conjugar. Hawakui. Y me dice el sasku. Hawakusasku. Entonces, yo agarro este verbo y pongo aquí. Hawakui. Pongo aquí. Hawaku. Ahí le agrego el sasku. Hawaku. Sasku. ¿Qué vendría a ser? Nos miraremos. Ya está. Hawaku sasku. Ñakchakui. Le agrego. Ñak. A. Kusajku. Ya está. Que viene a traducirse como nos
peinaremos. Entonces, estimados, cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de expresiones, estamos hablando de un tiempo futuro, pero utilizando el caso de el verbo reflexivo. Puede ser, ¿ya? Puedes utilizar, pero también si no te ubicas tanto con el verbo reflexivo, puedes trabajar con lo siguiente, con un verbo normal. Por ejemplo, verbos en ¿dónde? En el restaurante. Por ejemplo, ¿qué verbos yo voy a utilizar? Primero, en el restaurante vas a saludar, ¿ya? O simplemente vas a pedir. Maña fui, ya no vamos a poner todavía. ¿Qué hacemos? A ver, en el restaurante vamos a comer. Viene a ser mi hui. ¿Qué es mi hui? Viene en este caso la expresión, estimados, comer. Mi hui, comer. ¿Qué más puedo hacer en el restaurante? ¿Ya? Aparte de comer, puedo hablar, ¿ya? Con mis amigos. Rima ahí. Hablar. Por ejemplo, voy a agarrar la cuchara y voy a limpiar. Pichai, ¿ya? Limpiar. Mira, limpiar. Otro más. Puedo estar en el restaurante y puedo hacer secar, ¿ya? El cubierto. Puede ser chakichi, ¿ya? Chakichi viene a ser hacer secar o secar, ¿ya? Ahora, otro más que puedo hacer en el restaurante es cortar mi carnecita que me dan y puedo poner cuchuy, cortar. O sea, a partir de estos datos que están en modo infinitivo, puedo agregar la terminación que yo necesite. Mira, mi hui, rimai, pichai, chakichi, ya, kuch. Estamos hablando de verbos en modo infinitivo. ¿Qué voy a hacer ahora con estos? Simplemente voy a poner en práctica. Por ejemplo, ¿ya cómo ponemos en práctica esto? De la siguiente manera. Ya voy a poner aquí. Kunanja, hawa, risonchis. Kunanja, hawa, risonchik. Y mata tajaruasunchik. Y matan rurasunchik wapanseguna. Vamos a utilizar cada uno de estos verbos que nosotros tenemos para convertir, ¿ya?, en expresiones en un tiempo futuro. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, mihui. Y a este le agregamos el ñujaiko. Ñujaiko, mijo. Y para toditos al inicio le agregamos el ñujaiko. Vean aquí. Ñujaiko, ¿qué más? Para todos. Nojaiko, 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 nojaiko. Ahora, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar, en vez de esta Y, la terminación sajco. Aquí está, mira. Sajco. Agarro la Y y elimino y pongo sajco. Ahí está. Sajco. O merchao. ¿Te das cuenta? Y envío. No caigo, me dijo sajco. No caigo. Lima sajco. No caigo. Picha sajco. No caigo. Akichisajco. No caigo. Cucho sajco. Ya está. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros comeremos. Nosotros comeremos. Ya está. Nosotros comeremos. Y así nos rima sajco. Rima sajco viene a ser nosotros hablaremos. Nosotros hablaremos. O sea, de esta manera, estimados, vamos hablando del tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo futuro. Y vemos nosotros, y mata que son nosotros, ¿qué cosa? Limpiaremos.
Ya está. Nosotros limpiaremos. Chaquizaco. Nosotros haremos secar. Nosotros haremos secar en un tiempo futuro. Y por último, cuchaco. Nosotros, ¿qué cosa vamos a hacer? Nosotros cortaremos. Y ya está. Y ya realicé ya mis expresiones en un tiempo futuro. ¿Me entienden? O sea, este grupo son expresiones afirmativas. No caigo, no caigo, no caigo. Estoy afirmando que voy a realizar una cierta cantidad de acciones, ¿ya? En este caso. Estoy realizando, ¿eh? No caigo saco, no caigo mi saco, no caigo piche saco. Si quieres utilizar verbos normales, puedes decir, no caigo saco, no caigo por saco. Puedes utilizar. Ahora va a depender de ti. Si tú quieres utilizar otros verbos, puedes utilizar. ¿Ya? No hay problema de eso. Los verbos que tú quieras, utiliza. Con tal que practiques. ¿Me entiendes ahí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas, estimados? Cancho, manachu. Tapuicuna. Manachu Camps. A ver, comenta. Profe, yo. Buenas Ah, ya. tardes, profe. Adelante, adelante. Mm, Kunanka, NK, Kuna es de muchos, NK mm, es de él o ella. Ahí donde ha puesto con la letra amarilla lo que Ujú. lo ha resaltado. Ya, Kunanka, ¿qué está diciendo ahí, profe? ya, muy bien, interesante. Estimados, ¿ya? Deben tener algo muy claro aquí. Cuando yo utilizo kunanka, no estoy en este caso conjugando ninguna palabra, sino vuestra compañera piensa que el kuna es el plural. No es así. ¿Cuándo este kuna va a ser plural? ¿En qué momento, situación, circunstancia? Cuando está después de un sustantivo. ¿Cómo? Por ejemplo, waka. Y recién viene el kuna. Vaca kuna. ¿Me entiende? Cuando es este caso del kuna, recién sí va a cumplir la función del plural. Si no, en este caso, estimados, kunanka viene a ser ahora. Kunan es el adverbio de tiempo ahora. Y el ka es simplemente como un enfatizador. Ahora estoy dando énfasis a mi expresión. Esto no significa ahora, sino dice ahora. El ka siempre le va a dar esa idea. Por ejemplo, Juanca y Juan, estoy enfatizando. Jabarisunchi. ¿Qué es Jabarisunchi? Miremos, observemos, estoy diciendo. Con Jabarisunchi. Literalmente sería pues, ahora observemos. Esa es la idea, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, estimados amigos, cuando nosotros nos encontramos, entonces tengan un poquito de cuidado con eso. ¿Me entienden? Ahora observemos. Entonces, Gracias, profe. ya, muy bien. ¿Alguien más tendrá una pregunta, otra preguntita? Cancho Manacho. Ya, no hay creo. Ahora, estimados, estas mismas expresiones que voy a hacer. Simplemente, vuestra tarea es convertir en modo negativo. ¿Quieres convertir en modo negativo? Aquí te voy a poner, oiga, ya es tiempo de trabajar en el modo negativo. ¿Y cómo va a ser, profesor Yachach? Imagínate, Jamari, que hay modo negativo nisca, siempre utilizando dos recursos, el mana y el chu. Aquí adelante, mira, fíjate, en este espacio, a ver un momentito, ¿ya? En este espacio, ¿qué va a ir? Va a ir el famoso man.
¿Ya? Jabargue. O sea, aquícito va a ir, ¿qué cosa? El mana. En todos los casos. No hay con mana rimasaj, no hay con mana pichasajko, no hay con mana chakichisajko, y no hay con mana chosasajko. Ya tengo esto. Ahora, atrasito va a venir el elemento. ¿Cuál va a ser el elemento? El elemento chu. ¿Ya? Aquí está, mire, con color rojito. Y sería, no hay con mana rimasajko, chu. No hay con mana mijusajko, chu. No hay con mana pichasajko, chu. No hay con mana chakitisajko, chu. No hay con mana kuchusajko, chu. Ya está. Y he convertido mi oración en modo negativo. Y en castellano sería pues lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Nosotros no comeremos, nosotros no hablaremos, nosotros no limpiaremos, nosotros no haremos, nosotros no cortaremos. Y hasta aprendí cómo se trabaja cada uno de estos recursos. ¿Entendido? Ya creo que estamos claros con todo lo que estamos haciendo. ¿Me entiende? Ahora, si tú quieres, en este caso, hablar con este mismo ejemplo, pero de modo interrogativo, ¿qué te voy a dar? Para el interrogativo, lo único que tú tienes que agregar es el chu con su signo de interrogación. ¿Y dónde? Al final. ¿Ya? Todo esto ahora se elimina. Todo esto que estamos poniendo va a eliminarse. Eliminamos todo esto y ¿dónde nomás nos quedamos? Aquí, en la última parte, agregando. Nosotros comeremos, profesor, dice. Nosotros hablaremos, estaría hablando en tiempo futuro. Nosotros limpiaremos, estoy preguntando. Nosotros haremos secar, nosotros cortaremos. Y aquí simplemente, ¿qué le vas a agregar? Signo de interrogación. O sea, literalmente, estimados, así nomás sería la forma interrogativa. ¿Me entienden? O sea, no es cosa del otro mundo tan complicado, sino que, mire, estamos empezando expresiones muy sencillas, muy simples, que ustedes tienen que poner en práctica. El quechua está en la práctica. Una recomendación les doy. Tienen hermanitos, tienen hijos, tienen, no sé, vecinos. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya, por ejemplo, hoy día has aprendido el ñujanchik y el ñujaiko. Y matat hanruanki. Te vas a ir mañana en una hojita y le vas a decir, oye, te voy a enseñar dos cositas, el ñujanchik y el ñujaiko. Ese proceso de enseñanza te va a ayudar bastante. Como tú has enseñado solo esto que te estoy enseñando, así tal como te he enseñado, ¿qué va a hacer? Tú vas a convertirte en una persona que va a dominar más el tema. Entonces, al final te vas a dar cuenta que estás aprendiendo más de lo debido todavía. Entonces, hagan eso, por favor. ¿Ya? Entendido. Hoy día, estimados amigos, terminamos todo lo que es el tiempo pasado. Digo, el tiempo futuro. Ya tengo aquí el New Haiku. Ahora vamos a dar un salto grande, ya un saltito pequeño, mejor dicho, para trabajar el siguiente tema. El siguiente tema está referido directamente al Hankuna. Aquí está, Hankuna. Y Hankuna. Hankuna simplemente está referido a ustedes. Y el sufijo verbal que nosotros utilizamos es el famoso, ¿ya? Inki, chic. Así como en la segunda persona. Entonces, aquí también tenemos que utilizar el contexto para darle una idea clara. ¿Me entiende? Sufijo verbal inki, chic. Ya está. Ahora, ¿cómo trabajo aquí? Por ejemplo, tú estás, en este caso, en el colegio. Vas a hacer acciones. Hemos trabajado en la anterior clase, ¿eh? A ver, otras acciones.
¿Qué podemos utilizar? ¿Ya? Las más comunes, ¿ya? Encuentres con taki, ¿ya? Pongamos verbos muy usuales, verbos más sencillos que nosotros utilizamos. ¿Y cuáles son esos más sencillos? Ya, ya, los más usuales. Los más usuales, estimados, vienen a ser taki, tusui, puklay, mijuy, Hawái, Hilhai, o sea, los más usuales. Aquí está. Entonces, cada uno de estos verbos siempre me doy cuenta que tiene una terminación. Ya me he cansado tanto tiempo de escribir, de explicarles y decirles, mira, todos los verbos en la forma original siempre van a tener una Y final. Esa Y final es el elemento que va a sufrir la transformación. Primero se va a eliminar. Entonces, ahora mira, Hankuna tiene una regla muy importante. Hankuna wawqichay panachay piwataq purinqa. ¿Ok? Askajkunawan purinqa con el inch. Entonces, cuando tú te encuentres aprendiendo quechua, ¿qué va a pasar? Encuentras el Hankuna y siempre vas a encontrarte el sufijo inki, chik. Siempre. Y profesor, si no encuentro eso, si no encuentras eso, vas a deducir que el quechua que te están enseñando o el que no encuentras o que estás aprendiendo, que encontraste en algún lugar, está incorrecto. Teniendo esta idea, ¿qué voy a hacer, estimados? Agarro cada uno de estos verbos y voy a reemplazar este espacio que tengo con el color rojito. Esto es lo que yo tengo que reemplazar. Fíjate esto. Tienes que reemplazar cada uno de estos espacios que están en el rojito. ¿Y cómo reemplazas? Con la raíz verbal. No hankuna. Y pongo aquí. Takin kich. Jare pukachao churar parece. Ya está. Hankuna, ¿qué vamos a hacer? Tusun kich. Ya está. Tusun kich. Jaurige pukachao. O sea, literalmente, estimados amigos que nos están viendo, es que así funciona el Hanko. Todo esto que estamos viendo, estamos hablando de un modo afirmativo. Hankuna, puklan, kechik. Igualito aquí vamos a chay panache, jajenache churar parini. Chaymanta, Hankuna, mijun kechik. Ya está. Hankuna, mijun kechik. Mire, estimados, ¿ya? Y por último, Hankuna, Hel Hankich, Chorar Paringi Game, Askasingi, ya está. Y aprendiste otra persona. Esto que estamos viendo, estimados amigos, es en un modo totalmente, ¿qué modo? El modo afirmativo, ¿ya? Es el modo afirmativo. Pero, profesor, ya me he cansado del afirmativo, quiero aprender el modo negativo. Ya sabes que para el modo negativo también solo sigues una regla. ¿Y cuál es esa regla, profesor? Imagínate, Mari. Aquí hablamos del modo negativo. El modo negativo, estimados amigos, como hemos estado viendo, siempre tiene una estructura. El mana unido con el chu. ¿Entendido? Esa va a ser la estructura. Mana unido con el chu. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, un ratito. Estimados, ya tenemos esa idea. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? A ver, un momentito, están insistiendo. Ya. Mira, ya tenemos aquí.
negativo, el mana y el chu. Ahora, dice, Hankuna takinkichi, Hankuna tusunkichi. Simplemente a estos recursos le agrego el mana, ¿ya? Al inicio le agrego aquí el mana, ¿ya? Y al final el chu. Eso ya sabemos. Mira, otra vez te estoy explicando. Entonces, estas cositas ya ustedes tienen que conocer, dominar, saber, ¿ya? Cómo se trabaja. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahora es que, pues, ya está. Igualito con el caso del interrogativo, estimados. Va a depender mucho ya de ustedes cómo van a trabajar. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Ya? Muy bien. Creo que no hay preguntas. Ahora, teniendo esta idea, vamos a terminar con el último, que viene a ser el Paikun. Fíjate, ya tengo Hankuna y con esto terminamos el caso del tiempo futuro. ¿Ya? ¿Y cuál es el tiempo futuro? Ya estás aprendiendo, ¿no es cierto? Ahora trabajamos con el Paikun, que viene a ser ellos o ellas. Ya está, ellos o ellas. Ahora, la terminación viene a ser el inkaku. Es la terminación que voy a utilizar. Entonces digo, pues pego una vez un kaku, takin kaku, purin kaku. Por ejemplo, verbos de caminar o verbos de movimiento, que vendría a ser puri, caminar. Por ejemplo, encuentro ri, y mata ri kama, ir. Hamui, y mata hamui, venir. ¿Ya? Otro verbo, pawai, y matas pawai, correr. Son verbos de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, con cada uno de estos verbos yo puedo plantear ejemplos. Ahora, paikuna siempre va a tener una terminación. Paikuna tatarenki, helgasaki picheja, siempre va a terminar en in-haku. Ya está. Paikuna injaku. O sea, esta es una regla general que no te puedes equivocar. Ok, panache. Cuando tú te encuentras con paikuna, siempre injaku, injaku. Chemi kanja tukuku y sapanka helkapi. Sapanka rimaipi. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente, ahora, agarras el verbo puri. Aquí está. Y lo pegas. Paikuna, ¿qué cosa? Purin, kaku. Agarro el verbo ri y utilizo paikuna, rinkaku. Paikuna hamui, paikuna hamun kaku. Ya, mira, fíjate. Paikuna hamun kaku. Estoy planteando mi verbo. Otro, paikuna pawai. Agarro y aquí. Paikuna pawan kaku. Ya está. Ya completé mis oraciones. ¿Se dan cuenta? Termino esto. Estas oraciones están en modo afirmativo. Ahora, yo quiero convertir en modo negativo y seguidamente en modo interrogativo. Simplemente, cuando trabajamos otra vez, te explico, para el modo negativo, ¿qué va a pasar? Tienes que utilizar dos elementos. El mana, el mana y chu. Ya está. Son dos recursos que estoy utilizando. El mana y el chu. Ahora, teniendo este recurso y matata ruasa, ¿qué voy a hacer? Simplemente, estimados amigos,
voy a colocar uno al inicio, aquí, y otro al final. Nada más. Son reglas que tú tienes que conocer, saber, identificar y al final simplemente poner en práctica. Paiguna mana rin hakucho, paiguna mana kamun hakucho, paiguna mana pawan hakucho, paiguna mana. Y vas poniendo aquí las reglas que te estoy dando. ¿Me entienden o no me entienden? Ya creo que estamos claros con lo que estamos haciendo, estimados. Entonces, por favor, vamos, este es el último tema del tiempo presente, de tiempo futuro. Entonces, antes de retirarnos, vamos a hacer un resumen de todo lo que tú tienes que aprender para el día lunes, porque vamos a dar una evaluación de este tiempo. Es lo siguiente, tienes aquí nuestros pronombres personales, ¿ya? Y encontramos el noja, encuentras el ham, pai, luego encuentras el ñujanchik, luego el ñujaiko, ¿ya? Ahora, un poquito más vamos a aumentar ya. Y luego, ¿qué más? Encuentras el hamkuna, tukuna pasta tarisunchis paikuna, kaikuna kacho. Haori wawakchipanachi. Kaita tarirunki chayqa, kaychaw pichapitaq churanki ruwachik, imataq ruwachik. Verbo. ¿Qué verbo vas a poner? Cualquier verbo que usted necesite, desee, quiera trabajar. ¿Me entiende? O sea, mira, fíjate, estamos organizando. Después, siguiendo el orden, ¿qué vamos a poner, estimados amigos? Ya tenemos. Ahora en la última partecita, aquí vamos a agregar un cuadro más. Ponemos lo que se denomina desinencias o sufijos. ¿Cuáles son esos sufijos? Para el ñuja, siempre utilizas el saj. Ñuja mijo saj. Para el ham, utilizas el inki. Para el pai, utilizas el inja. Para el ñujanchik, utilizamos el sunchik. Para el ñujaiku, utilizamos el, ¿ya? El sajku, ¿ya? Luego utilizamos para el hankuna, utilizamos el inkichik. Y para el paikuna, utilizamos el injaku, ¿ya? Y si tú quieres poner un verbo aquí al medio, por ejemplo, puedes poner el verbo puri. ¿Qué vas a pasar? Puri. Simplemente tu expresión final a este lado, estimados amigos, sería de la siguiente manera. Si pones puri, sería ñu, nuka, puri, sa. Con el can, cam, pu, rinki. Con el pai, pai, pu, rinka. Con el nojanchis, nojanchis, puri, sunchis. Nojaiko, nojaiko, puri, saco. Hamkuna, hamkuna, purinki, chik. Y paikuna, paikuna, purin, kaku. Ya está. O sea, hasta ahí yo debo dominar Wauchay Panachay. Es lo que yo tengo que conocer, dominar, hablar para la siguiente clase. Entonces, el día lunes avanzamos unos 40 minutos y luego vamos a dar una evaluación como la anterior clase. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que con eso hoy día nos quedamos, pero también te doy algo más. Si tú quieres ampliar tu conocimiento, el modo negativo también practícalo. Por ejemplo, en el modo negativo, estimados, aquí vamos a introducir algo más. Aquí viene el adverbio de negación mana y al final viene el sufijo chu. Son los dos recursos que vamos a completar. Dice, ñuja mana, para toditos es mana, para negación.
Y luego el chu para toditos, para negación. Aquí está, mira. Ya está. Y entonces mi oración se va formando de la siguiente manera. Veamos, mira. Si yo ya puse el mana y el chu, mis oraciones se van formando. Dicen noja y pongo aquí. Ma por Isaac, chu. Ya está. Y mis dos recursos están completos. ¿Ya? A no ser que alguien tenga una pregunta, preguntitas, a ver. ¿Alguien tiene una pregunta, duda, comentario? Cancho, Manachu. Email en Campos. ¿Estamos claros? Preciso. Yachachi, por favor, ¿me puede sacar de la duda? Estamos Ya. hablando en tiempo en tiempo futuro. Sí, en el tiempo futuro. Ya, eso, ya, gracias. Muy bien, estimados. Entonces, si no hay otra pregunta, nos vemos el día lunes a las 6:30 de la noche. Ya saben, por favor, repasen todo lo que son el tiempo futuro. ¿Ya? Entonces, el lunes nos vemos. También les voy a compartir sus materiales para que puedan ustedes trabajar, ¿ya? ¿Alguien me está escribiendo? Vamos. 13. Ya. Muy bien, estimados. No van, gente que tenga tu Pananchiscama. Nos vemos el día lunes. Pananchiscama yachachi. Pananchiscama yachachi. Tikunanchikama, Yachachi. Tini kusonchis, tu pasonchis, rico na kusonchis. Pananchiscama yachachi. Ay, por fin hablé. Tupananchiskama yachachi. Pananchiscama, tu Pananchiscama. Modesta, modesta. ¿Qué pasó, modesta? No, Yachachi, Halim Kashani. Maquita, organizamos aquí, importa maquita. Pantaruni, pantaruni. Muy bien. Nos vemos. Tu